Es el momento ahora de recibir a nuestro querido amigo, última presencia del año, Álvaro El Curi, el psicólogo. ¿Qué más? Caricaturista, humorista, columnista de La Mañana en Camino, escritor y hacedor de la columna. Los psicólogos no sirven para nada. Anda Álvaro con ganas. ¿Oíste, Papá Noel? Anda Álvaro con ganas de hacer balances y pasar raya. Buen día y bienvenido, Álvaro. Buen día. Gracias por la presentación, impresionante. Último encuentro del año, eso sí. Último encuentro del año. Dijimos, bueno, vamos a afinar el lápiz, vamos a ver de qué hablamos, de qué no hablamos. A veces este ejercicio está bueno hacerlo para ver por dónde anduvieron las ideas, las preocupaciones, los temas, que a veces están muy sesgados por cosas sociales, por tiempos políticos, por cosas culturales, hasta por el fútbol. Y ver qué conclusiones de repente podemos sacar de esta especie de inventario que, mirá qué problema. Qué crack. Esto es la tecnología de la edad del papiro, creo yo, ¿no? Este es Álvaro El Curi. En una hoja, déjame narrarla. Primero con la caligrafía tuya, que es única, repetible y fácilmente distinguible, ¿no es cierto? Mi amigo Carlos Di Lorenzo, uno de los popes de Guambia y guionista del Gran Fermín Tú, decía que yo no escribo, yo dibujo letras. Mirá qué interesante. Y en una hoja A4 común y corriente, la hoja está perfectamente, claro, el arquitecto es tu hermano, pero acá hay también como una especie de mirada, plano, ¿no? Pasa que si no dibujás bien las letras, Alejandro no te entiende los chistes. En todo caso, está la hoja perfectamente dividida en 12 tramos, 11 para ser más justos. Podría ser viñetas. Cada una corresponde a un mes. Exactamente. Y a su vez, cada mes tiene distintos ítems en el que han ocurrido cosas, ya nos dirá nuestro querido amigo, con una especie de epílogo particularmente subrayado. Lo estoy mirando formalmente, no lo estoy leyendo, estoy posando la atención en la lectura. En un globito. En un globito. Entonces, esto es bárbaro. Sos un crack, Alvarito, la verdad. Y además, sí, uno le tira. Son muchos años haciendo. Y labura, qué crack. Porque mira, la verdad tengo el placer de que ningún columnista de los que tengo, ninguno, viene con lo opuesto, ¿no? Todos hicieron los deberes, increíblemente. Tengo ese honor, tengo esa alegría, tengo ese privilegio. Perdóneme, esto no es casualidad. No, porque usted exige, Camilo. Lo que quiero decir es que... Vos no podés venir medio con el temita medio mal preparado, porque vos buscás la vuelta y preguntás, y uno no puede venir así, ¿no? Bueno, pero cuando yo sea columnista de tu programa no me pidas tanto. No me vengas a talentear, No me vengas a talentear. Pero Alvarito siempre viene con las cosas escritas, armadas, subrayadas, preparadas. La verdad que un privilegio que tenemos aquí en La Mañana en Camino. Bueno, amigos, el balance, todo suyo. A ver, arrancamos el año que está terminando con algunas columnas sobre quiénes somos en las redes, una suerte de identidad autocreada que, más que decir cosas de nosotros, parece ser una especie de fachada detrás de la cual nos ocultamos. Estos temas de las redes se repiten. También hablamos de la culpa de los padres y de que hay culpas funcionales y disfuncionales. Siguiendo un poco con estas cosas que nos pasan, también hablamos de las familias de los separados. Ya en marzo nos metimos con el movimiento feminista y hablamos de feminismo de entrecasa. O hicimos 2 programas por allí. También hablamos de maestros y sabiondos. Cómo, al ponernos en el lugar del saber, muchas veces obturamos el saber de los demás. Ya en abril hablamos de los hijos de la canilla libre, los que van creciendo a nuestro lado sin límites. Hablamos del viejazo. Exacto. Y ahí faltan, yo al mismo tiempo que voy, para mí es un ejercicio interesante ver qué temas por ahí sobreabundamos y qué temas no hablamos. De la vejez hablamos poco, hablamos en este programa del viejazo. Hablamos de vivir en la Matrix, esto de
que muchos parecería que están viviendo en una realidad virtual, y sobre todo nos preocupamos por la educación de los chiquilines que pasarían demasiado tiempo metidos en las redes, metidos en el mundo virtual, y los padres no sabemos muy bien cómo lidiar con esto. Hablamos de la deconstrucción, este concepto que a veces parece oscuro y no sabemos muy bien a qué se refiere. Seguimos con el arte y los malos ejemplos, sobre una prohibición que hubo de fumar en el teatro. Hablamos de las mamás hablamos frecuentemente. Está el Día de la Madre en mayo. Claro. Y pusimos madres entre la felicidad y la furia. Ahí salió con una viñeta donde la madre le tiraba tipo ladrillazo el regalo por la cabeza a un hijo bastante vagoneta. Hablamos de madrastras también, y de los problemas que tenemos. Hicimos 2 columnas de madrastras y de los problemas que tenemos en estos tiempos, sobre todo por el fenómeno de las familias ensambladas, cuando intentamos juntar hijos de otras parejas, y cuando muchas veces la mujer, sobre todo, se siente en la obligación de ocupar el rol que muchas veces no sabe cómo hacerlo, porque no tiene hijos propios, sobre todo. Seguimos, hicimos una columna sobre sexo, mentiras y videojuegos, sobre un episodio de Black Mirror. Hicimos 2 columnas sobre elegir mal el amor, la búsqueda de pareja y los bemoles que eso tiene. Ya por julio hicimos una columna que tuvo bastante repercusión, que es Horror, el niño se aburre. Y la preocupación que muchas veces tenemos excesiva respecto de que tenemos que estar entreteniendo, divirtiendo, llevando, trayendo, comprando cosas para los más chicos, y cuestionar esto, ¿no? Hicimos una columna sobre Stranger Things, esta serie de tanto éxito, y cómo podía ayudarnos a conectar con nuestros hijos la tele, los videos, el streaming, que muchas veces parece ser nuestro archirrival. En realidad, con Stranger Things nos parecía que podía ser un elemento para ver todos juntos algo que nos interese. Las conspiraciones en las redes, ahí van de vuelta el tema de las redes, la exposición en las redes, de vuelta en julio, y otra vez la preocupación esta de cómo los chiquilines se exponen en las redes y muchas veces no tienen conciencia de esto, y cómo los padres nos hacemos los distraídos al mismo tiempo que estamos haciendo medio que lo mismo en otra red. La sobreexposición en redes y los baños sin puerta. Y los baños sin puerta, porque yo me estaba acordando que había una tendencia en la hotelería a hacer esos baños de vidrio con puertas que son corredizas, y vos decís, ¿esto es para que uno tenga intimidad o para mostrar mis abdominales, no en una especie de vidriera? ¿Cómo es este baño? Yo no sé acá en Uruguay la tendencia hotelera, pero yo juntaba 2 baños, uno que me había tenido en Madrid y otro en Buenos Aires, y yo decía, pero esto de los baños no es terrorista, no te deja hacer las cosas que uno hace en la intimidad tranquilo, ¿no? Es verdad, incluso creo que cuando hablaste de eso también dice este mismo comentario, me sospecho, con ciertas tendencias que uno advierte en ciertas diseños arquitectónicos, sí, con casas que... Está bien, ponele, son como casas de campo, pero aún así, ¿no? Que el baño está como vidriado, que casi no hay... Sí, te estarías bañando en una vidriera, o sea, que te miran de la calle. La ardilla, por ejemplo, te puede ver, ¿no? Sí, ahí está. Por decir, pero bueno. Pero quien está en el cuarto junto contigo, que puede ser una chica que acabas de conocer, puede ser el amor de tu vida, etcétera, y vos haciendo algunas necesidades que no necesariamente habría que mostrar. Claro, por lo menos no en el arranque. Y no. Unos años después ponele, pero... Bueno, vamos arriba. Hablamos en agosto de microrevoluciones y nos referimos a un conjunto de cambios que realmente, podríamos decir, han cambiado nuestras vidas, desde nuevos hábitos, derechos, preocupación por la ecología, preocupación por los animales, y que a veces por ahí no las visualizamos como que realmente estuviera ocurrido y cambiaron nuestras vidas. Conflictos de papás heredados, claro,
por los hijos. Hicimos 2 columnas allí. Esto tiene que ver con la terapia familiar. Buena parte de los líos que no arreglamos los padres cuando nos separamos los heredan nuestros hijos. Y muchas veces esto perdura mucho tiempo. Hicimos una columna sobre buenos y malos garantizados, una idea de pensamiento único en donde los malos son tan malos que les atribuimos todos los problemas que tenemos, que muchas veces no nos lo atribuimos a nosotros mismos, y los buenos también garantizados, en donde les disculpamos todos, cosa que tampoco es demasiado certero, e intentar hacer una reflexión desde cómo desde la opinión pública se nos presentan estos modelos y cómo nosotros después los reproducimos en nuestra vida personal. En septiembre hablamos de traumas y de qué significan estos traumas y hasta qué punto son superables o no. Hablamos de la película argentina La Odisea de los Giles y de qué ideas tenemos respecto de la justicia. Hablamos de Maradona cuando reflexionábamos sobre las cosas en las cuales creemos y cómo algunos personajes son tan icónicos que hagan lo que hagan, podemos llegar a colocarlos en un lugar casi de semidioses. Eso tenía que ver con quizás Maradona volviendo al fútbol argentino, ¿no? El regreso y el recibimiento, que fue justo en un partido que agarré de casualidad, en el cual nada de lo que pasaba en la cancha parecía importar, claro. y los jugadores paraban el partido, incluso los del otro cuadro que jugaban contra el equipo de Maradona, para abrazar a Maradona. Una cosa realmente muy folclórica. Hablamos de la terapia sin causa y de una obra de teatro protagonizada por mi amigo Camilo Pachela. Pachela no lo conozco, pero es como si fuera amigo, en donde reflexionamos sobre qué acertado esto, Camino, en cuanto usted trabajaba más bien a favor de los problemas y no tanto para la solución de los mismos. Es increíble porque en esa obra escrita por Martín Arellano, que ojalá el año que viene ojalá podamos volver a ponerla en escena, creo que no pasó una sola función en la que yo, en un momento, en un texto que hago, que yo interpreto a un psicólogo, me acordaba de vos, porque no digo nada que no pueda no decirse acerca de la obra. El paciente, Pachela, viene porque necesita problemas, ¿no? Claro. Entonces el psicólogo le dice: no, discúlpeme, mi amigo, justamente nosotros lo que hacemos es ayudar a sacar los problemas, ¿no? Y un poquito tiempo antes, me acuerdo que habías hablado vos en una columna sin saber de esta obra acerca de la necesidad que a veces se encuentran los seres humanos en general y los psicólogos en particular, no solo de tener problemas, aumentarlos, generarlos y profundizarlos incluso, ¿no? Que el problema sea un compañero tuyo de vida. Vamos a problematizar esto, sí. Claro. Es una cosa que vuelta a vuelta aparece en estas columnas. Vuelta a vuelta. Que no estaríamos haciendo en otro lado, sino más bien estamos complicando la vida claro. A la gente. Y en esta obra de teatro, Alejandro está muy bien mostrado cómo puede llegar a pasar. Igual, déjame decirte que la obra, vos fuiste a verla, tuviste la gentileza de ir a verla, creo que al estreno o casi enseguida por ahí, estreno, ¿no? Sí. No sabés cómo fue creciendo en justamente la capacidad para aumentar problemas, ¿no? Fuiste el personaje, claro. Claro, porque el psicólogo, una vez que dice que no, después acepta. Y después lo hace con una convicción. Claro, te gustó. Es bueno. ¿No? Entonces entendés un poco ahí. Sí, claro, hay un momento delicioso y dice: ¿cómo están las cosas con su esposa? No, bien, con aquella todo sigue bien. Ay, qué pena. Bueno, vamos a tener que trabajar en eso, ¿eh? Sigamos buscando. Claro, vamos a tener que trabajar en generar un problema. ¿Cómo va a estar bien con la mujer? Bueno. Tremendo. Bueno, siguiendo con esta cabalgata de temas abordados en 2019, en octubre hablamos de príncipes y princesas decepcionados y estas ideas de amor quizás pasadas de idealismo que tenemos hoy en día. Manual para manuales de la felicidad, basados en una vidriera de aquí cerquita del shopping de Tres Cruces, en donde había tantos manuales para la felicidad y
y o libros de esoterismo y de Posteaste hace horóscopos. poco, fuera de esta columna, una Sí. foto interesante acerca de libros y cómo estaban estos ubicados, ¿no? Sí, señor. Y uno en particular. Las vidrieras de las librerías me tienen muy sorprendido, porque están reflejando seguramente lo que los vidrieros, lo que los libreros, que son vidrieros, saben que la gente está comprando. Sí, se ve que sí, ¿no? Entonces, Pero hay una especie de... Mira, ayer creo que fue ayer, acá en La Mañana en Camino, que recordamos a Dijépolín, sí. la Biblia y el calefón, ¿no? Claro. En literatura... Total. Más que la librería esa que vos me estás diciendo ahora, es una librería que está enfrente a la Facultad de Psicología. Y también abundan los temas fantásticos, el esoterismo, yo qué sé, los astros y los yo qué sé. Claro, vos decís, a lo mejor esto no es para acá, y sin embargo, da la sensación que es para acá. Bueno, ahí está un poco mi inquietud, Alejandro. Bueno, siguiendo con esto de los manuales, después hicimos una columna sobre la película del Guasón, que tuvo tanto éxito, tanta repercusión. ¿Viste la de los dos papas? No. Ah, no, pues... ¿La viste vos? Déjame disfrutar este ¿La viste? momento porque creo que es la primera vez en 15 años que yo veo una película Bueno, que vos no viste aún. No, tenés puede que verla. pasar Además, le son cuento a la dos gente... actorazos. No, bueno. Ya eso Ya con alcanza eso, y sobra. claro, Exactamente. claro. Diste la clave. Ya con eso alcanza y sobra. El nivel de la actuación de estos dos tipos, Claro. capaz es una película en la que prácticamente actúan ellos dos. Vamos, también actúa Minujín se llama, ¿no? Este gurí... ¿Argentino? El argentino. Ah, mirá vos. Claro, que es el que hace del Papa joven. De Bergoglio joven. Mirá vos. Hay referencias a Bergoglio joven, no la hay a Ratzinger joven. El actor que hace de Bergoglio es Bergoglio, directamente. Hay es un muy momento... parecido. Es Jonathan Pryce. Jonathan Pryce. Actorazo. Sí, señor. ¿Qué hizo de Perón? ¿Qué hizo en de Evita. Perón? Sí, señor. Aquella producción de... Hace muchos años. Claro, Evita... Evita Madonna. Madonna. Claro. Que Madonna fue a conversar fue a cenar con Menem en la Casa Rosada, porque en realidad lo que había que pedir Los permiso 90. era el balcón, Claro. que todavía no se había autorizado. Mami. ¿no? Entonces Madonna siempre cuenta que se sentó al lado de Menem y Menem lo que hacía cada tanto era mirarle el escote. Por supuesto. Por supuesto. Y ella se dio cuenta. Y no recuerdo ahora con exactitud, pero creo que medio que usó eso a favor para decir, bueno, presidente, ¿nos va a dar el balcón? Y Menem con el escote. Sí, obviamente. Creo que si le hubiera pedido más cosas. La Quinta de Olivo también. Que también sabía la anécdota. Sí. Brutal. Bueno, en su momento. Bueno, la de los dos papas, recomendación. No, ni hablar, pero lo Bien. decía un poco No, yo para pensé que tomarme la ibas con- venganza que siempre hablas vos de películas que yo todavía no vi. Pero ¿sabes sí. por qué la vi? Por una sencilla razón. Está en Netflix. Sí. Es el mismo caso de la película Roma, que se podía ver en el cine, la mexicana, ¿te acuerdas? Yo tengo menos Netflix encima que no miro nada. Se podía ver. Mira, justo creo que en Uruguay la de los papas se puede ver en la Bien. Cinemateca. Mirá vos. La nueva sala de la Cinemateca. Sí, divino. Una maravilla. Sí, Bueno, sí. creo que se puede ver y como siempre digo, quien pueda verla en cine, que la vaya a ver en cine, ¿no? Opa, mirá vos. Y las películas, para mí, se pueden ver en televisión. Se pueden. Está muy bien, ahora hay una gran nitidez, ¿no? Si tienes una pantalla un poco grande, viste que Y las pantallas son más grandes, como Sí. digo, la calidad, la te nitidez. la ponen apaisada, Sí, además. pero para mí el cine sigue siendo el cine, ¿no? Sí, claro. Bueno, y esa película, como decís vos, bien vale la pena sobre las actuaciones. Pero simplemente quería hacer una guiñada en el balance del año para decir que hay una película que yo vi y que vos no. ¿Y el Guasón la viste? No, todavía no. Es muy Y la buena. voy a tener que ver, no sé cómo, la veré. Es muy buena. Bueno, y hablamos respecto de la película de Guasón con una caracterización del actor impresionante, Joaquín Phoenix, que le da vida a un personaje con muchos matices, que dispara muchas reflexiones y bueno, y hablamos sobre el tema del mal y las ideas respecto del mal, las explicaciones, hay algunas que son un poco reduccionistas, otras que sirven más que otras, y por allí andamos. En noviembre hablamos de malos consejos para parejas en problemas, hablando un poco de lo que es la terapia de pareja. Hicimos una columna que titulamos No es pa' tanto y dijimos que era la intervención más difícil de hacer para los psicólogos, que no servimos para nada. Es cierto. Si le estamos bajando el perfil o la importancia de algún problema que nos plantean, pero que eso es necesario hacerlo en ocasiones. Y en diciembre hicimos un test de comprensión lectora, que medio en broma, medio en serio, el hombre llegaba a la luna, pero la noticia eran
las milanesas de la esposa del señor que llegaba a la luna. Hablamos del síndrome del arbolito, tratando de contar un poco de qué pasa en las fiestas, y la columna pasada fue la felicidad a cualquier precio. Después de ser todo este trabajo que mi amigo Camino considera un poco exhaustivo de más. No de más. Exhaustivo, pero no de más, lo reivindico. Lo aplaudo, lo valoro. A ver, yo decía, primero que nada reivindicar el tema de la vida privada. Hablar de la vida privada, porque yo trabajo en los medios desde que tengo 19 años, Alejandro. Y a veces parece desde los medios que lo público está por encima de lo privado, o lo privado no tendría tanta importancia. Sin embargo, desde lo privado condicionamos lo público. Y lo que vemos en cuanto a conflictos familiares no resueltos, en cuanto a paternidades complicadas, lo que le pasa a los chiquilines, los problemas que tenemos para educarlos en casa, en la famosa educación no formal, más que en el sistema educativo, condiciona después lo que pasa en lo público. Entonces, reivindicar esta mirada sobre lo privado, sobre lo que pasa en nuestras casas, que muchas veces no está presente en lo público, en los medios de comunicación. Claro, incluso yo que te sigo bastante en la trayectoria mediática y por lo tanto conozco algunos de tus resortes, como tú conoces algunos de los míos, me parece que también estás influenciado por un antes y un después, a propósito de la mirada histórica que implicó la historia de la sensibilidad, ¿no? Vos sabés que estás hablando de uno de mis referentes. Yo sé que es uno de tus libros referentes, porque también ahí había una especial énfasis en la mirada de lo privado como clave para entender las cosas, ¿no? Del gran José Pedro Barrán, una obra que debe andar por hace 25, 30 años publicada. Sí. ¿no? Vamos a fijarnos, pero sí. Fácilmente. Una obra que para mí es ineludible para entendernos a nosotros mismos. Además de saber las fechas de la batalla, quiénes eran los próceres, cosas por el estilo, saber cómo vivíamos y cómo fue cambiando de a poquito, y a veces no tan de a poquito, nuestras costumbres. Y eso arroja luz sobre nuestras costumbres actuales. ¿Cuánto es? Es del 89. ¡Pah! O sea que llevamos de acá 19, 29, 30 años. 30 años. Es una cosa. Mucha, impresiona. Claro. Impresiona. Bueno, pero aún está vigente. Yo hace tiempo que no lo repaso, la verdad. Vale la pena. Pero pienso, y fundamentalmente por esas claves, ¿no? Esto, ¿sabés que cuando yo hice en el año 2006, 2007 un curso de posgrado en la Flaxo a propósito de cultura y comunicación, y que incluía muchas variantes, muchos aportes? Una de ellas las daba un arquitecto experto en patrimonio, ¿no? Entonces con él hicimos una visita a Luján, a la Virgen de Luján. Entonces era interesante porque él, desde esa mirada del patrimonio, pero también del comportamiento de la sociedad a propósito de la religión, en particular en Argentina, donde todo es todo un poquito más firme, ¿verdad? Más fuerte, más imponente en el sentido literal. Bueno, pasamos por allí, por la iglesia, etcétera, etcétera. Pero ahí, pegadito, muy cerca de la iglesia, hay un museo que él dirigía o que él tenía cierta incidencia, no recuerdo los detalles. Ahora injustamente no me acuerdo el nombre del docente arquitecto, pero lo voy a buscar. Y nos hizo entrar a una habitación que era una tapera de barro que estaba instalada. Y una vez que entramos ahí, cerró la puerta y quedamos, excepto por una vela, prácticamente a oscuras. A oscuras. Y el piso, y había olor a humo, y estaba todo incómodo, mugroso. Y entonces, la poca luz que entraba eran unas pequeñas ventanas que para una especie de lo que podríamos llamar dormitorio, que ni tanto, era una especie de tapera grandecita nada más, entraba de la afuera. Y entonces él nos dijo, bueno, así vivía la gente.
Claro. Reivindicando justamente lo privado, pero además lo privado de los pobres. Claro. Porque cuando nosotros vamos a los museos y vemos, mirá los muebles que usaban, Claro. mirá los platos que usaban, Claro. mirá los vestidos que usaban, pamplinas, eran los muebles, los platos, las casas y de los ricos. Del virrey, de los Que reyes. por supuesto formaban parte de la fotografía, aristocracia. pero no era toda la fotografía, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, esa mirada, él decía que la historia, el patrimonio, históricamente se había salteado toda esa mirada. Totalmente. Entonces yo pienso que se anuda con esto que vos decís, ¿no? Sí, Reivindicar lo privado como clave para no solo entender las cosas, sino también desde allí poder cambiarlas, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Otra cosa con la que uno se da cuenta, ¿no? De estas columnas, por lo menos plantear algunos relatos alternativos respecto de la realidad que compartimos, que va en sintonía con esto de si no contamos la parte de la vida privada, no vemos toda la foto de la realidad. Sí. Hay unos cuantos relatos que andan, sobre todo relatos políticos, sociales, a través de los medios, que no te cuentan, bueno, mira que si vivimos de esta manera en nuestras vidas privadas, ahí se pueden explicar un poco más las cosas que salen en los diarios, ¿no? Como la tapera. Exacto. El tema de la adolescentitis, el tema de los adultos no adultos, de los niñultos, de los irresponsables, negadores, hedonistas, padres ausentes, etcétera, cosas que también vemos en la vida privada, que también explican otras macanas que vemos en la calle, como el no respeto de las normas, o los bolonquis por cualquier cosa, o los accidentes de tránsito, o los excesos en el consumo de cosas, que si no nos lo tomamos con responsabilidad, podríamos decir que los adultos de estos tiempos no se están comportando tanto como adultos. Uh-huh. Y la preocupación de plantear esto como una cosa que nos señala a nosotros, no a otros. Bien. Che, mirá qué mal los otros que no tiran las cosas adentro del tarro de la basura, parate un poquito que quizás vos tampoco estés contribuyendo mucho a la limpieza. Hacete responsable. Y último, que faltó este año, me acabo de dar cuenta, nuestra obsesión por las campañas de bien público. Exacto. No hablamos de campañas de bien público. Como tema en sí mismo. Como tema en sí mismo, pero como el año venía teñido de lo electoral, me pareció que el tema podía jugar a favor o en contra políticamente de alguien, y ahí dije, esto se va a teñir de política, probablemente no fue consciente de esto. Ajá. Por eso no arrancamos por ese lado. O sea que tu inconsciente juega un rol, vos que desconoces a Freud, politizás. Ahí lo tenés, claro. Ese Freud el que te hizo esa mala pasada. Siempre hay alguna bandera a reivindicar. Escúcheme, no, pero algunas campañas de bien público brillan por su ausencia, y una vez yo me acuerdo que vos me dijiste, che, pero Alvarito, vos estás diciendo que es una campaña de bien público, por ejemplo, para que los chiquilines terminen el liceo. Sí, hay que hacer una campaña en público por decir una cosa que nadie... Sí, ¿no? Sí, hay que hacer una... Che, no abandones el liceo, terminame el liceo, por ejemplo. Claro. ¿No? Pero esto no es obvio. Ahora está Pablo Bartoli, a lo mejor seguramente en su condición esto de no es obvio, ministro. esto no lo saben los padres. Vamos a decir esto. No, lo que está muy claro, que en esto me parece que no tiene gracia porque coincidimos los dos. Primero, que apostamos a las campañas de bien público, apostamos a las campañas de bien público que vienen para quedarse. Está bien, vos no podés hacer constantemente digamos, una tanda solo con campañas públicas, pero también entiendo que los hábitos con respeto lo digo, a veces se pone de moda un tema, sí, y creemos que por 2 meses intensos de campaña, en el mejor de los casos, ¿no? Sí. La cosa ya está saldada. Y hay cosas que si no se cultivan, no se riegan permanentemente a lo largo de toda la vida, repito, permanentemente a lo largo de toda la vida, corres el riesgo que se deterioren, que no crezcan en calidad. Sí, y ese es un asunto que nos lleva a todos, ¿no? Que nos involucra a todos. Por supuesto que sí, Alejandro. Bueno, agradecer al conductor de este programa, querido amigo, compañero de ruta, y gran interdictor, que provoca que uno estudie profundamente y prepare los temas así, un año más juntos. Esto es un placer para mí. Y vos sabés, Alejandro. Y bueno, y a la audiencia, claro, que también, casi como Alejandro, nos marca de cerca y nos muestra los errores y nos propone temas que tratamos en la medida de lo posible de acompañar y de seguir. Bueno, muchas gracias, Álvaro, gracias por todo, la verdad, gracias por todo. Se supone que en condición de amigo hay cosas que solo debería decirlas con el micrófono apagado,
pero soy de los que cree que las cosas hay que decirlas, en particular con los micrófonos abiertos. Así que muchas gracias, es un honor, una alegría para mí, un orgullo y también un desafío que vos estés en este programa y que estés en mi vida. Así también que vamos arriba, querido. También para mí. Álvaro del Curi nos ayudó a poner la mañana en camino. Nos reencontraremos en febrero, ¿verdad? Sí, señor. El primer martes de febrero. Ya, viste, bueno. ¿Te acordás de aquello, no? No, por supuesto, el pase libre para el velódromo. Eso está arreglado, mi amigo. Eso está arreglado. No me pongas nervioso. El pase doble del velódromo para Álvaro del Curi es una tradición. Un rito. Nos vamos a la pausa. Al regreso, Pablo Bartol estará con nosotros, el futuro ministro de Desarrollo Social. Usted tiene preguntas, comentarios, opiniones. Están habilitadas nuestras vías de comunicación. 099-894-987, nuestro WhatsApp. Algunos mensajes han llegado. Buen día, Ale. Gracias por estar, por tus entrevistas que nunca me dejan con... Me hubiese gustado que le pregunte tal o cual cosa. Nunca me pasa contigo. Por tener en cuenta al oyente. Muy felices fiestas y buen comienzo 2020. Te vamos a extrañar en enero, pero a tu vuelta estamos contigo doble porque también vamos al velódromo casi a diario. Amamos el carnaval. Saludo. El carnaval uruguayo. Saludos. Lo envían, a ver, Emi, Luis y Adri. 099-894-987. Eva señala que esta noche buena llegue a tu hogar trayendo paz y reflexión. Feliz Navidad, Alejandro, a ti, familia, extendido saludo a Diego. Diego ya está con los suyos en Quebracho, Paysandú. Lo manda Eva. 099-894-987. Bueno, también a algunos oyentes nos mandan fotografías de su arbolito de Navidad, algunos buenos con estos mensajes que ¿cómo se llaman? Gift, ¿no? Estos mensajes Gifts. Ya gift. Sí. Sí, no, regalitos. que ya están armados, sí, así. Sí. Bueno, feliz día, feliz Navidad, un excelente año 2020. Feliz día, Ale y compañía, que el bien y el mal no se encuentre en el medio, lo dice Juan de Positos, ¿no? Bueno, mira, ahora lo hablo con Pablo cuando entre, pero a mí me fascina. Hay que hacer una especie de Fede Valverde de bien y el mal. Jugando en el medio campo. En el medio campo. Real Madrid, vamos. Porque la gracia de, entre comillas, ¿no? De hacer el bien, no me canso nunca de decirlo. ¿Estás ahí, Pablo? ¿Estás escuchando? La gracia, ahora me lo comentás cuando entre, ¿está? La gracia de hacer el bien, teniendo en cuenta el derecho que tenemos a que todos tengamos miradas distintas acerca de lo que es el bien, ¿no? Desde ya. Pero en todo caso, la gracia de hacer el bien es que haces el bien pudiendo haber hecho el mal. Porque en realidad, si la famosa idea del santo varón o de la santa, a mí no me seduce tanto en este sentido, porque ¿qué gracia tiene hacer las cosas bien si solo lo que te sale es hacer las cosas bien? Si le sale de taquito. Claro, el asunto es hacerlo bien. Cuando tenés otra vocecita que decir, usa el camino más corto, no te hagas, no seas vejiga, no sé. Ahí, cuando empezás a discutir en tu interno, decir, ¿para qué lado arranco, no? ¿Para dónde rumbeo? Y eso forma parte de una concepción que más allá de fe religiosa que yo valoro y reconozco del Dios occidental, occidental y cristiano del que formo parte, de esa concepción, y es el libre albedrío. El libre albedrío. Porque a mí sí me obligan a creer en alguien, no tiene gracia porque me obligaron. Claro. El tema es que poder creer o no, y el que creó todo en teoría, me da la libertad esa. Claro. Yo, que no creo, me paro y aplaudo a ese que me dio la libertad de creer en él, ¿verdad? Me parece fascinante como definición. En todo caso, si tenemos tiempo con Pablo hablaremos de estos temas también. Nos vamos a la pausa, estamos en el 98.7. Álvaro del Curi en su columna Los psicólogos no sirven para nada nos ayudó a poner la mañana en camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino.